¿Qué tal, queridos amigos? Qué bendición saludarles, qué bendición poder iniciar una jornada más de estudio de la Biblia, de la palabra de Dios, seguros de que cuando vamos a la Biblia notamos que Dios nos habla. Cuando nosotros oramos, nosotros le hablamos a Dios y Dios nos habla a través de su palabra. Así que estamos felices también porque ya estamos en la lección número 10, misión en favor de los no alcanzados, primera parte. Estamos felices también porque en nuestro estudio nos acompañan ya por segunda jornada el pastor Israel Delgado, pastor de nacionalidad ecuatoriana, un pastor que está trabajando aquí en Lima, y qué bendición tenerlo, pastor. Pastor Heinze, muchas gracias por segunda ocasión. Es un privilegio poder participar de esta dinámica de la escuela sabática. Yo creo que juntos podemos ir aprendiendo más y aplicando estos conceptos bíblicos en nuestra vida. Van a impactar los corazones de la gente, de todo aquel que escuche. Muy bien, gracias, pastor Israel. Y también estamos felices de tener la presencia de nuestro amigo Juan Castillo, pastor también aquí en Lima, Perú. Pastor Heinze, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para nuestros amigos que nos están escuchando. Felices de participar nuevamente en la lección de escuela sabática y extraer el mensaje que Dios tiene para nosotros en este momento. Muy bien, misión en favor de los no alcanzados, primera parte. Específicamente estaremos abordando el capítulo 17 del libro de Hechos, allí en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es que no solamente hay un sector de gente poderosa, de gente rica, gente intelectual que no conoce a Dios y que debemos llevarles el Evangelio? Es un desafío también. Pero esta semana nos centraremos en un grupo de personas que nunca ha oído de Dios, ¿no? Y hay en nuestro medio, quizás en una minoría, pero existen personas que literalmente no han escuchado de Dios o no saben, no tienen la información completa. Así que este será un estudio realmente importante, para lo cual invito a que todos ustedes puedan estar listos y prestos. Ya estoy con mi Biblia, con mi lección y atentos para estudiar la Biblia, la palabra de Dios. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos por manos humanas. Hechos 17, 24, lección número 10, misión en favor de los no alcanzados, primera parte. Y para este estudio queremos iniciar pidiendo la dirección de Dios. Queremos orar, así que, pastor Israel, acompáñanos, por favor. Querido Dios, en este día vamos a estudiar tu palabra y que lo aprendido pueda ser también aplicado. Que podamos, Señor, practicar lo que tú quieres que hagamos en esta tierra. Y que estas lecciones sean, Señor, como aquel bálsamo que refresca nuestras vidas y nos motiva a seguir adelante cumpliendo la misión. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Vamos a estudiar durante esta semana, o hemos estudiado ya, el capítulo 17, versículos 16 al 34 del libro de Hechos. Allí Lucas registra un acontecimiento importante, un acontecimiento muy especial que seguramente en algún momento hemos leído, hemos analizado e inclusive hasta predicado, pero vamos a verlo desde un punto de vista diferente, que tiene que ver con
cómo alcanzar a gente que no ha escuchado hablar de Dios, ¿sí? Así que como es cada semana, lo haremos utilizando el ciclo del aprendizaje que tiene que ver con el motiva, el explora, el aplica y el crea. Así que sin más, empecemos con el motiva. David Livingstone fue llamado a ser misionero en los lugares donde había más necesidad en África. Él se encontró con una población de personas que nunca habían escuchado hablar acerca de Jesús. Sin embargo, su vida de servicio hizo de que las personas lo aprendan a respetar y amar, porque él con su vida reflejaba a Jesús. Después de muchos años de trabajo, después de que las personas aceptaron a Cristo como su Salvador, él murió y su cuerpo fue repatriado a Inglaterra. Es interesante porque la gente no quería que David se vaya y ellos solicitaron que el corazón en el lugar donde él había trabajado en África. Podemos decir de que él alcanzó a los no alcanzados y su corazón quedó en ese lugar. Esta historia es una muestra de que hay personas que no conocen a Dios y necesitan ser alcanzados, y por otra parte hay personas que están dispuestos a ir a cumplir esa misión en esas personas que no conocen a Dios. La lección de esta semana nos va a llevar, y ustedes notan que la lección está yéndonos de manera progresiva a cada vez una obra más amplia, voy a decir así, ¿no? Menos favorecidos, la gente pobre, la gente extranjera, la gente que tiene menos condiciones, a gente poderosa, encumbrada, pero aquí vamos a enfocarnos en un sector de gente que sí existe en realidad. Hay, quizás en esta parte del mundo, aquí en Sudamérica o en el Perú, que es nuestro país, haya menos cantidad de personas, pero existen personas que nunca literalmente escucharon hablar de Dios. Entonces, a través de la historia de Pablo, vamos a descubrir algunas lecciones. Por eso queremos de esta manera, con Biblia en mano, a empezar a explorar el texto. La lección de esta semana vamos a explorarlo en 3 partes. La primera parte vamos a ver a Pablo, un evangelista multifacético. En segundo lugar, veremos estrategias para alcanzar a personas que no conocen a Dios. Y finalizaremos viendo cómo se dan los resultados. Los resultados vienen de Dios definitivamente. La primera parte, Pablo en Atenas. La lección tiene un título interesante, dice, un hebreo en Atenas. Y de paso, al final de la lección hace mención de una ciudad de tu país, Israel. Pastor Heinzen, Pastor Juan, ¿qué hacía un hebreo en Atenas? Es interesante ver el contexto un poquito del por qué Pablo llega a Atenas. ¿Será que fue un accidente o será que es un propósito de Dios? Si usted en su casa se pone a leer el capítulo 17 del libro de Hechos, va a encontrar que Pablo llega a Atenas en el versículo 16. Pero tenemos 15 versículos atrás donde muestra algo interesantísimo, pastor. Y antes de poder llegar a este tema aquí de un hebreo en Atenas, ¿cómo así llegó Pablo a Atenas? Porque quiero hacer una aplicación interesante. Si te damos cuenta, Pablo era un trotamundo, pastor. Pablo estaba, aquí dice la Biblia, primero en Tesalónica, luego fue a Berea, luego llega a Atenas. ¿Pero por qué llega a Atenas? Resulta que la gente que estaba en estos lugares ya no querían, la gente política, los que estaban haciendo tal vez la obra del diablo, Satanás, no querían que esté Pablo haciendo la obra ahí. Y resulta que Pablo y su gente iban de puerto en puerto huyendo.
Me llama la atención esto de que tal vez alguien puede estar creyendo de que dar la obra de Dios y el tener problemas significaría que pares o te estanques. Querido amigo, es al contrario. Cuando tú encuentras problemas haciendo la obra de Dios, es que tú tienes que hacerla más todavía. Porque Pablo dice aquí en la Biblia que ellos trastornaban el mundo, pastor. Pablo y sus amigos hacían cosas grandes que la gente que escuchaba no quedaba igual. Y cada vez que había un problema, para ellos no era una forma de quedarse ahí, sino era un pie de apoyo para seguir haciendo más la palabra de Dios. Y es ahí donde llega el Atenas. ¿Qué hacía un hebreo en Atenas? Sin duda alguna Dios lo puso ahí con un objetivo para poder mostrar de que también hay otro tipo de gente, una capa social que también necesita de que alguien les instruya, les comunique, les convierta, para que ellos también puedan tener la salvación en Cristo Jesús. Ahora, es interesante lo que mencionas porque Pablo fue comisionado para predicar el Evangelio, ¿sí? Y él tranquilamente podría haber escogido predicar el Evangelio en gente de su misma cultura, estamos hablando de judíos, o en gente más fácil, ¿no? Como por ejemplo, ya vimos, él predicaba en griegos, pero un público más accesible. Y sin embargo, ahora él está en un lugar que el texto empieza diciendo: mientras Pablo los esperaba en Atenas. Pastor Juan, me llama la atención la pasión que tenía Pablo en el cumplimiento de la misión. Si ustedes notan, como ya mencionó, Pablo y Silas estaban, supuestamente se habían quedado en Berea, ¿no? Y dice el texto que él los estaba esperando al otro grupo, por supuesto. Pero mientras esperaba, él no se quedó callado, no se quedó así de brazos cruzados o esperando en el hospedaje o en la casa donde estaba quedándose, sino que él hizo algo más. Pablo, Pastor Heisen, era un hombre muy proactivo. A mí me llama la atención lo que dice en el versículo 16 del capítulo 17, donde dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Yo lo imagino a Pablo viendo, ¿no? Estos son unos idólatras, pero si yo les hablo no van a aceptar el mensaje. ¿Qué estrategias puedo utilizar? Recordemos que Pablo estaba acostumbrado a predicar en las sinagogas, pero ahora tenía que predicar en plazas públicas y buscar los temas en común para poder llegar a ellos. Tenía que cambiar su manera de evangelizar y Dios lo utilizó así como puede utilizarnos a nosotros, pastor. Ahora, es interesante, Pastor Juan, que
a los filósofos. Él hace algo más, algo antes de irse a predicar allí. O antes del 20, ¿qué sucede, Pastor Juan? Podemos notar allí, ¿no?, de que él comienza a estudiar el escenario, ver de qué están hablando, cuál es la situación. Y a mí me llama la atención, pastor, también en el versículo 23, cuando él utiliza la estrategia, ¿no? Muy bien, ya sé de qué están hablando, pero veo que han levantado un altar a un Dios no conocido. Ahora, pero antes de eso, acá la palabra plaza, dice, me gustaría leer, dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Sin embargo, algunas versiones no hablan de plaza, sino hablan de mercado. Entonces, una de las formas para poder llegar a ese público es, como bien mencionaron, ¿no?, de lo conocido a lo desconocido. Y el tema es que Pablo primero va y se relaciona en el mercado, en las plazas donde mucha gente concurría, escucha, yo imagino, ¿no?, su forma de hablar, escucha sus temas comunes, sus temas de intereses, y después de allí aplica la estrategia. A mí lo que me llama la atención es que él hace 4 cosas. Los elogia por ser muy religiosos, por saber de todo un poco. Respeta también sus ideas y no los exhorta o no dice que ellos están equivocados, a pesar que vemos en el versículo 16 que hemos leído que él se enardece, se molesta, pero él los respeta, no va en contra de sus ideas. Aprovecha los puntos en común y finalmente no se burla de su ignorancia, más bien utiliza ese punto como punto a favor para poder presentarle una nueva idea que ellos no habían considerado. Pastor Israel. Definitivamente Pablo era un hombre tan capaz que tenía una visión panorámica. Él no solamente miraba lo que tenía al frente suyo, sino que podía ver más allá de lo que tal vez otros predicadores no estaban mirando. Él sabía que estaba en una ciudad multifacética, una ciudad donde todas las religiones o las ideologías cristianas se posicionaban ahí. Él sabía que no podía ir atropellando a la gente. Él sabía que tenía que buscar algo diferente para que cause la atención necesaria para que él pueda ser protagonista y poder completar la historia. Ahí había el famoso Areópago. El Areópago es una especie como de una especie de teatro o una especie de plataforma donde todas las religiones o todas las personas tenían la opción de adorar a lo que ellos creían. Entonces Pablo, valiéndose de esta ideología multifacética, él comienza a observar todo lo que había en su alrededor y se percata de algo tan interesante, que hay un espacio vacío. Los atenienses eran conocidos como lanzar hombres filósofos muy eruditos, ¿no? Ahí está Aristóteles, Platón, Sócrates, donde hasta sus enseñanzas hasta el día de hoy aún repercuten por ahí. Entonces, esta gente respetaban tanto el orden espiritual de la gente que dejaban un mural vacío para que aquel, si no encontraba su Dios, su estatua, podía refijarse en este. Y Pablo, Juan y Pastor Heinze, Pablo, de manera muy astuta, inteligente, influenciado por el Espíritu Santo, él captó el mensaje y dijo: de aquí voy a agarrarme. Yo creo que puede servir eso como aplicación para, tal vez como predicadores o como misioneros, aprovechar las oportunidades que tenemos para alcanzar a cualquier tipo de persona. Siempre hay alguna oportunidad que puede ser utilizada para llegar y captar la atención de alguien y tal vez ganar a esa persona. Ahora, allí en ese Areópago de Atenas, que de paso, ¿no?, como ya mencionabas, Pastor Israel, los atenienses eran filósofos, griegos, y los griegos eran amantes de la filosofía, del conocimiento, ¿no? De allí los filósofos, filósofo es amante o amor a la sabiduría, ¿no? Filosofía, ¿no? Esa gente que gustaba mucho de aprender. Por eso es que cuando evidentemente Pablo empieza a predicar, no empieza a predicar allí en el Areópago en primer lugar, ¿no?, sino que primero va en el mercado, en las plazas, y él suelta alguna información, como me mencionabas, una información curiosa que le llamó la atención.
Y dice, oye, ven acá, eso es lo que estás hablando, háblanos acá, porque aquí hay un grupo de gente que está interesado en esas cosas que tú estás hablando. Entonces, ¿qué lección podemos nosotros destacar a la luz de esto que estamos viendo, Pastor Juan? Pablo estaba aplicando el método de Cristo. Amén. Porque era un discípulo de Jesús como todos nosotros. Y este es un ejemplo, ¿no?, para que nosotros podamos saber llegar a la gente, no asustar a la gente. Y como cristianos debiéramos de saber de todo un poco, ¿no? Yo recuerdo, había una persona en una ocasión que queríamos evangelizar y era un poco cerrado. Pero un día yo comencé a conversar de los temas que a él le gustaban y eran temas de deportes, de fútbol. Y yo no estoy muy pendiente de los deportistas, pero sí me gusta hacer deporte. Y tuve que hablarle acerca de la noticia actual, acerca del deporte. Y fue así como comencé a llegar a esa persona. Y de esa manera comenzamos a estudiar la Biblia. Y eso es lo mismo que hizo Pablo. Comenzó a buscar los puntos en común, a hacerse amigo, ganarse la confianza, siguiendo el método de Jesús. Y llegó con el mensaje del Dios no conocido, el creador de todo, dice Hechos capítulo 17, ¿no? El Dios más poderoso que esos dioses que ustedes tienen aquí en el Areópago. Ahora, entonces aquí podemos hacer un resumen hasta aquí. ¿Cuál fue la estrategia entonces de Pablo para predicar a los atenienses, querido amigo? Definitivamente, primero, vamos. el versículo 19 dice que fue llevado allá porque enseñaba cosas nuevas. No era lo mismo que las religiones creativo estaban enseñando. Él daba un plus, era creativo, dinámico, usaba tal vez un método diferente al común denominador que usaban tal vez los otros expositores. Vamos a hacer un recuento. ¿Se acuerdan? Primero hablamos de identificar, ¿verdad? Identificar dónde estamos, ¿no? Y notar que no todos pueden ser alcanzados. Segundo, quizás el tema de la adaptación, ¿no? Él comenzó a relacionarse con ellos en el mercado y utilizaba la creatividad para eso. Pero en tercer lugar, y esto quiero abordar, él dentro de esa estrategia tiene unas estrategias para explicar su mensaje. Y la lección en el día miércoles, por ejemplo, nos da esos detalles. Primero dice, primeramente Pablo elogió su actual percepción espiritual y sinceridad. Segundo, dice, luego mostró que había estudiado sus creencias y había encontrado algunas cosas que respetaba entre lo que habían aprendido, ¿no? En tercer lugar, a continuación les habló de una cosa en particular que había descubierto en el estudio de su religión, y ellos también, dice, admitían que no entendían, ¿no? Y ahí hemos hablado del Dios desconocido. En cuarto lugar, compartió el aspecto de Dios que sabía que necesitaban desesperadamente, que es el hecho de que existe Dios y que los amaba y no estaba lejos. Y finalmente, versículo 5, o punto 5, al final de su discurso, Pablo pasó a advertirles lo que significaba rechazar el conocimiento de este Dios que aún no conocían. Pablo los llevó tan lejos como pudo, según lo que sabía que ellos creían. Si pudo guiarlos hasta allí, su progreso fue importante. Bueno, entonces, vamos a hacer, por eso en esta segunda parte, ¿cuál era la estrategia? Primero, identificar. Segundo, relacionarse con ellos. Y tercero, aplicar una estrategia ya en su mensaje interesante. No fue a juzgarlos, aunque se enardeció, no fue a criticarlos, no fue a burlarse. Y hemos sido testigos muchas veces de gente que, porque conoce la verdad, muchas veces se burla y hasta condena. Muchos creyeron, pastor. Algunos se burlaron también. La Biblia nos habla de un hombre llamado Dionisio en el versículo 34 y Dámaris que aceptaron el mensaje. Incluso Dionisio es llamado aquí como el Areopagita, dice así. Interesante, ¿no? O sea, era el Areopagita. Era el más de todo el Areópago, ¿no? Porque disertaba, hablaba, defendía ideas, pero recibió la mejor idea, el mejor mensaje, el que Pablo presentó. ¿Y él aceptó? Él aceptó. Ahora, y para cerrar esta lección y esta tercera parte, viene a mi mente Israel, pastor Israel. Ya, este plano fue
fue hace más o menos 2000 años, casi 2000 años, pero ¿a quiénes podríamos comparar en ese tiempo aquellos del aerópago, ¿no? A esas personas? Los hombres de ciencia. Bueno, pues podemos encontrar pastor, a gente estudiada, podemos encontrar al doctor que nos atiende los dientes, podemos encontrar al licenciado que es profesor de mi hijo, podemos encontrar al abogado que atendió el caso de un pariente, podemos encontrar al alcalde que rige la ciudad donde estamos. Y que tienen ídolos. Y que tienen muchos ídolos, el cual de ellos les son fieles. Y no son ídolos físicos, ¿sí? ¿No? Algunos tendrán sus ídolos físicos, también. Otros tendrán sus ídolos en cuanto a sus creencias como la mayor cosa o lo más importante que puedan tener ellos, ¿no? Y que creen que están andando bien, que no tienen necesidad de nada. A mí lo que me llama la atención, pastor, y yo quisiera rescatar esto de que tal vez no tenemos el mismo impacto como misioneros cuando llegamos a esta gente porque estamos predicando o hablando lo mismo. Si usted busca en el internet, ¿cuántas religiones hay, pastor? Arroja más de 3000 religiones. Y cada una de ellas levantando la misma Biblia, profesando tener la verdad. Entonces, el mundo cristiano se ha mezclado de que todo casi es lo mismo. Y cuando usted le habla al doctor, al abogado, al ingeniero, cuando usted le habla a la gente, hasta al hombre más sencillo y humilde, Jesús te ama, Él te puede perdonar, lo he escuchado de todas las religiones. Cierto. ¿Por qué llama la atención esto? ¿Por qué a Pablo lo cogen? No dice el contexto, no para llevarlo a un asunto legal, sino lo llevan para un asunto que explique más ampliamente lo que había mencionado. Recordemos en el versículo 18, dice que ahí habían epicúreos, estoicos. Esta gente, ¿quiénes eran, pastor? ¿Quiénes eran? Eran gente gnóstica, gente que no creían en la resurrección, gente que no creían en los ángeles. Entonces Pablo, versículo del 34 en adelante, comienza a mencionar ¿qué cosa? A un Dios creador, a un Dios que resucitó. Y comienza él a abordar temas que le llaman la atención. ¿Qué será que está hablando este hombre? ¿Palabrerías? ¿Sabes qué? Vamos a llevarlo acá para que explique a ver qué cosa está hablando. O quizás hasta para ridiculizarlo, ¿no? O como eran hombres de ciencia, filósofos, o como para saber una información más. Porque recuerden que ellos estaban en el Areópago, donde habían ahí 500,000 dioses, pues no estaría mal saber la información de uno más. Ahora, es importante lo que decía mencionaba el pastor Israel, pero también lo que mencionaba el pastor Juan respecto al tema de los filósofos. Al escuchar, ¿no? Lo habían llevado a escuchar la nueva idea, el nuevo mensaje. Sí, pero querían escuchar su nueva creencia, ¿no? Esa nueva versión, porque eran pues apasionados por el conocimiento, por las ideas. Y en esa curiosidad también pues llegaron a descubrir que finalmente es todo guiado por Dios, ¿no? Pablo despertó una necesidad. Y yo creo que es lo que nosotros debemos de hacer, despertar una necesidad en las personas. Hay una cita, pastor, que a mí me gusta del libro Evangelismo. La hermana Elena de Guay, en la página 56 de este libro, hablando de las necesidades que debemos despertar, dice: deben introducirse nuevos métodos. El pueblo de Dios debe despertar a las necesidades del tiempo en que vivimos. Y Dios tiene hombres a quienes llamará a su servicio, hombres que no llevarán a cabo la obra de la forma sin vida como se ha realizado en el pasado. Y el Señor nos dé sabiduría, así como le dio sabiduría a Pablo para poder alcanzar a las personas, alcanzarlas de tal manera que la gente sienta la necesidad de algo que nunca escuchó, de algo que cambia sus vidas, de algo especial. Y eso es la palabra del Señor. Ahora, me gustó lo que mencionabas en el punto anterior, mencionando o destacando que Pablo en realidad utilizó el método de Cristo. A eso que le llamas que sea creativo, que sea algo nuevo, algo diferente, que supla una necesidad, es efectivamente el método de Cristo, ¿no? Y a veces nosotros nos olvidamos que ese método, dice Ministerio de Curación, página 102, que es solo el método de Cristo, ¿no? Nos dará el éxito en nuestra tarea misional.
Entonces Pablo lo único que estaba haciendo era aplicar ese principio. ¿Qué cosa era? Justamente se relacionó con ellos, ¿sí? Así dice el texto, ¿no? Que comenzó a relacionarse con ellos en los lugares donde la gente concurría. ¿Qué más? Comenzó a hablarles y de esta manera cautivó o captó la curiosidad, y después vemos lo notable que realizó en su disertación allí, hablando de Dios a través de el Dios no conocido. Muy bien, vamos entonces a finalizar esta sección, esta parte, destacando 2 preguntas de aplicación. Pastor Juan, tenemos aquí 2 preguntas. Dice, si tomamos como modelo la historia de Pablo en Atenas, ¿cuál es el primer paso que debe dar todo el que inicie una obra evangelizadora en una ciudad? Yo creo que conocer el contexto, prepararse. Como pastor he aprendido, Pastor Israel, Pastor Heisen, que no todas las estrategias funcionan de la misma forma en un lugar. Y han habido momentos en donde yo he querido hacer lo mismo, en un lugar me fue bien, en el otro quería hacer lo mismo, pero noté que no funcionaba, y con mucha sabiduría pedir al Señor que me ayude a ver cómo yo puedo llegar y alcanzar a las personas. Y eso es lo mismo que debemos de hacer, hermanos que nos están escuchando, pedir al Señor de que nos ayude a poder encontrar una forma, un método, para que la iglesia se haga sentir en la comunidad, para que yo pueda llegar a aquellos que no conocen a Jesús. Muy bien, excelente. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué tipo de conducta se espera de un cristiano para tender puentes hacia la gente de la ciudad y, por cierto, de cualquier otro que no conoce a Dios? Lo hablamos hace un momento, la mejor conducta que como cristiano yo puedo tener es el aplicar el método de Jesús. El amor. Tener esa conducta de compasión, de misericordia, de amor, de simpatía, de amigable. Hacer que la gente comprenda de que lo único que queremos es hacer el bien. Y yo creo que cuando la gente tiene confianza y cree que alguien solo quiere hacer el bien, entonces va a querer andar con nosotros, porque seremos para ellos suma, más no resta. Muy bien, entonces de esta manera vamos a las actividades, vamos al CREA. Para que presentes el Evangelio a los no creyentes con la claridad y discreción de Pablo. Yo creo que la base es la oración, porque Dios nos ilumina, Él está hablando y nos usa para que nosotros podamos ser de utilidad y nuestra esfera de utilidad pueda alcanzar a las personas que nosotros ni imaginamos alcanzar. Yo creo que es cierto lo que mencionas, pastor. Pablo era un hombre de oración. Su vida era guiada por el Espíritu Santo, ¿no? Cuando uno está en oración, cuando está guiada por Dios, por el Espíritu Santo, vamos a tener oportunidades en todo lugar. Aun cuando estás esperando a tus amigos, como el caso de Pablo, vas a poder compartir el Evangelio como Dios quiere. Palabras finales, pastor, y nos despedimos de esta manera también. Que Dios bendiga a su iglesia y que podamos aprovechar las oportunidades que Dios da, atrevernos a más, orar más, y tal vez veamos los resultados que Pablo vio en los últimos versículos del capítulo 17. Gente se convirtió y fueron discípulos del Señor. Pastor Juan. Queridos hermanos, Dios nos utilice para que nosotros podamos
tocar los corazones de las personas y tener el espíritu misionero de Pablo. Recordemos, nos podemos enardecer por la idolatría que hay en nuestro medio, pero igual el llamado es amar a las personas y soñar con que ellas conozcan a Cristo. Hay mucho trabajo por hacer allí donde tú estás, en tu familia, en tus amigos, familiares, incluso donde tú te desarrolles en tu trabajo, en el colegio, universidad. Tú puedes ser un instrumento de salvación si te pones en las manos de Dios. Muchas gracias por conectarte, muchas gracias por seguirnos. No te olvides compartir este link de transmisión con todos tus amigos para que más personas conozcan de Jesús. Y no solo eso, sino que también te invitamos a finalizar este estudio con una breve oración y queremos después dejarte con un bello cántico, La misión de Dios, mi misión personal. Pastor Israel. Gracias por el estudio de esta semana, Señor, que nos motivas a poder estar donde sea que nos encontremos activos a favor de tu obra. Danos sabiduría para adquirir nuevos métodos, formas y maneras de alcanzar a todas las personas que están en nuestro alrededor, que podamos ser influenciados por tu Espíritu Santo para orar más y para accionar más a favor de ti. Amén. Querido Dios, ponemos a tu pueblo en tus manos de amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hay una obra, yo quiero listo estar. Cristo me llama, es tiempo de escuchar. Falta muy poco, señales ya se ven. Hoy es el día, yo quiero obedecer. Este es ahora el momento de salir y con Cristo yo quiero ir. La misión de Dios es mi misión, la misión de Dios es tu misión, la misión de Cristo es de amar y salvar. Hoy acepto el desafío, Dios, quiero ser un buen discípulo, predicar al mundo que pronto vendrás. Ven aquí, Señor. Hay una lucha, Jesús está a mitad. Si paso pruebas, mi Dios me sostendrá. Con su palabra seguro yo estaré. Y donde vaya su nombre exaltaré. Este es ahora el momento de salir y con Cristo yo quiero ir. La misión de Dios es mi misión, la misión de Dios es tu misión, la misión de Cristo es de amar y salvar. Hoy acepto el desafío, Dios, quiero ser un buen discípulo, predicar al mundo que pronto vendrás. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. El Señor hoy te invita, voy seguro con Él. La misión de Dios es mi misión, la misión de Dios es tu misión, la misión de Cristo es de amar y salvar.